Sí. También voy a apagarles el audio para que no tengamos como ruido de fondo y luego ya lo habilito. ¿Ya les parece? Así que les voy a apagar Perfecto. ahí. Bueno, quería primero darle la bienvenida, agradecerle mucho a todos nuestros estudiantes y colegas que están cursando el diplomado CEPTE de intermedio. Ya vimos en un primer módulo de este diplomado CEPTE de intermedio lo que fue Escuela Segura, que es muy importante y que aprovecho de pasar el aviso de que a fin de mayo la International CEPTED Association, con un grupo liderado justamente por Carlos Gutiérrez, que está acá presente, va a hacer un webinar sobre Escuela Segura, desde la óptica de CEPTED. Entonces, ahí Carlitos después nos puede dar los detalles exactos de la fecha y de cómo podemos obtener más información, pero yo que he visto el trabajo que están haciendo hace muchos meses para preparar este webinar, se los recomiendo porque va a estar bien, bien, bien interesante. Luego, el segundo módulo del nivel intermedio que ustedes están cursando habla sobre espacio público seguro. Y de alguna forma es un módulo muy, muy importante, tiene mucho que ver con la crisis de COVID que estamos viviendo actualmente, porque hay que pensar que el espacio público de alguna manera es el tejido que sostiene las interacciones humanas y ambientales en la ciudad o en las ciudades que nos toca habitar. Por lo tanto, el cómo está diseñado este tejido, cómo está modulado en distintas escalas, ya sea una escala más pequeñita, la escala humana, o una escala mayor, y eso además vinculado con la prevención del crimen o la oportunidad delictiva, es muy, muy importante de entender. Entonces vamos a iniciar diciendo, bueno, lo primero es destacar que el espacio público, como yo les comentaba, es por excelencia el escenario de la construcción de ciudadanía y de cultura de paz en una ciudad. Por ello, el cómo diseñamos este espacio es de suma relevancia para que efectivamente tengamos ciudades más seguras. No es casualidad, por lo tanto, que, por ejemplo, movimientos sociales o grandes situaciones de conflicto urbano se tomen el espacio público, porque es justamente el espacio donde se reflejan muchas políticas públicas y se refleja el etos cultural de las comunidades que lo habitan. Dentro de los espacios públicos, a su vez, nosotros podemos definir distintos tipos de espacios públicos, que van desde, por ejemplo, las plazas, que son un tipo de espacio público, donde podríamos tener plazas verdes o plazas duras, en los parques, que son súper importantes, las mismas veredas de las calles, podemos tener parques que son lineales, que son centrales, que son concentrados, que están organizados en base a un sistema de parques. Como espacio público, entonces, es muy amplia la definición de espacio público, pero lo que desde una perspectiva CEPTED siempre se promueve es que el proceso con que se diseña un espacio público ojalá sea participativo, que no sea solamente una solución desde un escritorio de una dirección de obra o una asesoría urbana en un municipio, sino que ojalá el municipio y estos departamentos que generalmente tienen que ver con el diseño de espacio público, escuche a los vecinos y vecinas respecto a qué necesitan para poder mejorar o implementar un espacio público. Para eso, los diagnósticos que ustedes han estado aprendiendo, que ya conocen, y las herramientas de diagnóstico CEPTED son muy importantes porque nos permiten definir parámetros y elementos del espacio público que para nuestros vecinos son importantes. Acá también es muy importante destacar que un espacio público de un sector, de una comuna, no necesariamente es igual en términos de necesidades de la comunidad respecto a otra parte de la comuna. Por eso también nosotros recomendamos que sea muy casuístico el enfoque y que se vaya resolviendo con las comunidades. Para contribuir en la mejora de seguridad, un parque que quiere ser seguro, al menos podría proponer las siguientes observaciones, que de alguna manera las hemos sistematizado en todas las intervenciones comunitarias con las que hemos trabajado. Ahí ustedes ven en las imágenes
Esto fue un trabajo que hicimos el año pasado, acá en Santiago de Chile, donde había un cerrito en la comuna de Puente Alto, y lo que se hizo fue, en conjunto con la municipalidad y con las comunidades que son colindantes y que se benefician del cerro, hacer un trabajo CEPTED para ver cómo recuperar este cerro. Y de ese proceso participativo aparecieron estas como peticiones o necesidades que destacó la comunidad. Por ejemplo, crear espacios con un gran campo de visión, proporcionar la iluminación adecuada, minimizar rutas ocultas y aisladas, evitar lugares trampa, reducir el aislamiento de las áreas de este parque cerro, promover espacios de uso mixto, generar plan de actividades que sea atractivo para la comunidad y que sea atractivo a todos los niveles etarios de la comunidad. O sea, es distinto lo que puede ser un plan atractivo para niños versus lo que puede ser para jóvenes o para adultos mayores. Crear un sentido de pertenencia a través del mantenimiento y gestión de este parque, proporcionar información por medio de paneles y señales y mejorar el diseño general del entorno construido. Estas fueron algunas de las ideas que la misma comunidad nos destacaba para la intervención del parque. Y dentro de estas ideas enfatizaron algunas más que otras, y esto es interesante también de considerar. Para ellos las líneas de visión eran muy importantes, y por ejemplo, hablaban de que las líneas de visión debían referir a la capacidad de visualización, tanto en amplitud de visión como en profundidad de visión. Y eso era algo que a nivel de diseño de este parque o rediseño era importante considerar. Luego, en respecto a iluminación, y se parece un poco al módulo que vimos hace unas semanas atrás, nos planteaban que Macarena, ¿sí? una preguntita, disculpe, cuando usted habla profundidad de visión, ¿es ver a más distancia? La profundidad de visión es ver a más distancia, podríamos decir, sí, en profundidad. Exactamente, gracias. porque la amplitud es como en 180 grados y lo otro es en profundidad. Sí. Perfecto, gracias. Ya. Entonces, ¿cómo se dice? Ellos nos planteaban que era muy importante la iluminación también en términos de ver y ser visto. Y desde el punto de vista de la seguridad, la iluminación debía ser colocada estratégicamente para reducir la percepción de temor y la oportunidad de delito o la oportunidad delictiva. Y ustedes ven en estas imágenes, por ejemplo, que cuando hablamos de iluminación estratégica, aparece que yo tengo que estar alumbrando ahí con un teléfono la bajada de una vecina por las escaleras. Y en este sentido es súper importante que se vea cómo estamos apoyando a la vecina, porque en ese recorrido peatonal y en esas escaleras del cerro se había perdido la iluminación. Entonces eso nos hace preguntarnos, cuando nosotros tenemos un parque urbano, ¿qué espacios de este parque es el que nosotros vamos a efectivamente iluminar? Espérenme un segundito. Esperen un segundito. ¿Podemos hacer relajo? No está la profesora. Podemos copiar ahora. ¿Cuándo no, Emma? ¿Cuándo no? Aló, ahora sí. Ahora pueden qué copiar. rápido vino. Los escuché. Ahora pueden copiar. No podemos hacer relajo, no está la profe. No pueden. No, ya, ahora vamos a continuar. No pueden hacer relajo, lamentablemente. Todo divertido eso. Bueno, entonces... Punto menos en la prueba. Exacto, punto menos. Entonces, respecto a la iluminación, como yo les comentaba, la iluminación tiene que ser estratégica, porque efectivamente
uno no sabe muy bien en un parque, por ejemplo, cómo tiene que ser o cómo serían los desplazamientos de esta comunidad. Esto también nos lleva a ser eficientes y sustentables, porque no necesariamente nosotros tenemos que iluminar, en el caso de un parque, todas las rutas. Uno puede elegir lo que nosotros llamamos las rutas seguras. Y esas rutas seguras podrían ser las que tengan la iluminación apropiada, desde la perspectiva de CEPTED. Otro tema que es súper importante y que se considera mucho a nivel de diseño CEPTED es el tipo de vegetación que uno implementa. Y en este sentido, nuevamente, lo que uno busca es que sea, primero, vegetación que sí sea sustentable. Por ejemplo, en el caso de Chile, que es un país muy largo, a lo largo de Chile tiene distintos climas, y en el norte es distinta la posibilidad de agua que tenemos para regar áreas verdes que en el sur de Chile. Por lo tanto, es muy importante que el diseño de la vegetación o de los elementos verdes del parque consideren esto, y que las especies que nosotros elijamos tengan que ver con una elección de sustentabilidad, y que no implique que el municipio, por ejemplo, o el gobierno o los vecinos, tengan que regar tanto el parquecito que finalmente quiebren porque no son capaces de regarlo, o que finalmente se nos seque todas las áreas verdes. Entonces, lo primero es elegir bien qué tipo de vegetación es la que es apropiada para mi zona geográfica y para mi clima. Luego hay que analizar también cómo son geométricamente este tipo de vegetación. Si son árboles o son arbustos que pueden generar lugares trampa, que es importante podarlos a 2,20 metros de altura, o generando campos visuales que de alguna manera no obstruyan la seguridad. Entonces son decisiones que uno tiene que tomar a nivel de paisajismo, de parques o plazas y en el espacio público. Otro aspecto que siempre se considera desde la perspectiva de CEPTED y que es muy importante son las rutas seguras hacia y en el parque. Nosotros vimos en el módulo de escuela que también se hablaba del concepto de ruta segura, de cómo llegan los estudiantes a la escuela de forma segura y cómo se salen de la escuela. Pero en términos de parque también es muy importante, porque nosotros podemos definir que en un parque extenso, por ejemplo, hayan 2 rutas seguras solamente, y el parque puede contar con 10 rutas, pero nosotros podemos distinguir de estas 10 rutas 2 que sí son seguras, y que son las que tienen información respecto a la policía, son las que tienen información respecto a prevención, son las que tienen mayor información respecto a zonificación del parque, por ejemplo, o dónde se puede pedir auxilio en caso de algún tipo de vulnerabilidad delictiva. Estas rutas seguras hacia y en el parque es importante demarcarlas con mucha claridad. Y ojalá se puedan demarcar con un letrero que diga ruta segura del parque tanto, y un mapa que muestre desde dónde se conecta esa ruta hacia otro lugar de la ciudad o del mismo parque. También es importante que estas rutas seguras de los espacios públicos y en especial de parques urbanos consideren todos los principios de CEPTED, que tengan buena vigilancia natural, buen control natural, buen reforzamiento territorial, buen mantenimiento y que ojalá también se consideren de acuerdo a un proceso de participación comunitaria. Cuando nosotros definimos estas rutas, también tenemos que definir distintas áreas dentro del parque, que son articuladas por estas rutas y otras rutas peatonales que puede tener el parque. Por ejemplo, tenemos que definir cuáles son los accesos al parque, o a este espacio público. Y estos accesos es muy importante pensarlos también estratégicamente. ¿Me conviene tener un acceso, 2 accesos, 3 accesos? Si tengo 4 accesos, ¿son los 4 accesos igual de jerárquicos, igual de importantes? ¿Cómo voy a vigilar en estos accesos? ¿Cómo voy a generar puntos de algún tipo de control natural de accesos, que es uno de los principios de CEPTED? ¿Me conviene tener tanta accesibilidad? ¿Me conviene tener parque cerrado o parque abierto? Otro tipo de áreas que tenemos que definir dentro de estos espacios públicos son las áreas de descanso. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, potencialmente, desde la perspectiva CEPTED, incrementarían la vigilancia natural. Si nosotros atraemos varios vigilantes naturales a estas áreas de descanso, podemos tener aliados de la estrategia de vigilancia natural.
que nos pueden ayudar con el ver y ser vistos. También los espacios peatonales, que son muy relevantes, entender cuáles son aquellos espacios que van a usar los peatones, cuáles serían los espacios para las bicicletas o cuáles serían los espacios para potenciales autos. Por ejemplo, si tengo un parque de muchas hectáreas y tengo áreas donde, por ejemplo, se va a hacer una feria cultural o un concierto de música, probablemente tenga que tener una forma en que entran camiones a dejar equipo, o entran autos para estacionarse porque vienen a ver este espectáculo, y de otra forma, eso tiene que convivir con una red peatonal de espacios públicos. Entonces, ¿cómo se articulan esas redes? Tiene mucho que ver con un diseño de seguridad que uno puede planificar anticipadamente. Otro aspecto muy importante y que generalmente atrae mucho crimen en nivel de espacios públicos o de parques públicos son los baños públicos, donde muchas veces pueden haber incluso delitos sexuales, pueden haber transacciones de droga. Los baños públicos, si no están bien mantenidos o bien vigilados, pueden ser foco de vandalismo, lo que tampoco apoya a la imagen SEPTED que queremos para este tipo de espacios. Ahora saltando a otra dimensión y a otro tema que es muy importante, no solamente en Chile, acá yo lo puse con un ejemplo en la regulación chilena, pero esto aplica para todos los países en los cuales nos toca vivir de alguna u otra manera. Existe un marco regulatorio para lo que son los espacios públicos ya sea en una microescala o en una macroescala. Existen ordenanzas municipales de espacio público, existen planes comunales municipales que refieren a la ordenanza de espacios públicos, existen planes reguladores comunales que regulan el tipo de construcción, por ejemplo, y el uso del espacio público que se va a hacer. Existe la Ley General de Urbanismo y Construcciones y existe la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Es decir, el espacio público no se hace de cualquier forma, el espacio público tiene una norma. Y desde ese marco regulatorio que cada uno de ustedes debiera conocer en su país, es importante que conectemos con una política nacional de desarrollo urbano. En Chile, pareciera que no, pero es muy nueva la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que está incluso en vigencia, o sea, se está formulando la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Es una iniciativa que, a pesar de ser un país con urbanismo desde hace muchos años, con un Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no contaba con esta Política Nacional de Desarrollo Urbano y que le ha tomado mucho tiempo a facultades de arquitectura y urbanismo, al Colegio de Arquitectos y a otras entidades, a la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, entre otros, y diversos profesionales, grupos civiles, que participen en cómo formular esta Política Nacional de Desarrollo Urbano. Y es sin duda que en esta política, que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo en Chile, pero que yo luego voy a escuchar si la tienen en Ecuador, si la tienen en Honduras, si tienen una Política Nacional de Desarrollo Urbano en México, es donde hay ciertos temas fundamentales que hay que incorporar. Por ejemplo, en la Política Nacional de Desarrollo Urbano en Chile, se busca como objetivo lograr ciudades sustentables con calidad de vida y mejorar la calidad de vida de las personas en base al desarrollo sustentable. Si es que no existe esta sustentabilidad y esta calidad de vida, esta política está fallando o está cojeando. Y de alguna manera, para que nosotros tengamos ciudades sustentables y con calidad de vida, claramente tenemos que hacernos cargo del crimen urbano o de la inseguridad urbana. Entonces la formulación de esta política pública es muy importante porque le da un marco a la intervención SEPTED que nosotros estamos trabajando. De alguna forma es importante plantear que, al menos en Chile, la Ley General de Urbanismo y Construcciones es muy antigua. Y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones es muy antigua, está muy obsoleta como marco regulatorio. Por ejemplo, en su único capítulo que habla sobre seguridad, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la única vulnerabilidad que toma en cuenta es la vulnerabilidad contra incendio. Pero nos hemos ido dando cuenta que existen muchas más vulnerabilidades en el diseño de la ciudad, y especialmente las que tienen que ver con prevención de crimen.
en ese sentido, la política nacional vendría a complementar lo que es esta Ley General de Urbanismo y Construcciones. Con un arduo trabajo, y me acuerdo que Carlos Gutiérrez estaba en ese año también conmigo en el Ministerio de Vivienda, un equipo que estábamos trabajando en el Ministerio de Vivienda justamente, logramos, empujando y empujando mucho, que avanzara la regulación urbana, que se publicara la primera circular y reglamento de la División de Desarrollo Urbano, que es la circular DDU 205, que instruye normas urbanísticas para favorecer la seguridad ciudadana. Nos costó mucho que el Ministerio de Vivienda planteara esto, y de alguna manera tampoco fue un avance definitivo, porque es solamente orientador, es una circular orientadora para los instrumentos de planificación territorial. ¿Qué significa esto en lo concreto? Significa que dentro de todos los municipios de Chile, cuando quieren hacer un plan regulador comunal, tienen que considerar esta instrucción que les mandata el Ministerio de Vivienda, pero también pueden obviarla, porque es simplemente orientadora, pero por lo menos una de las ventajas que planteó esto el año 2008 fue que existiera en el radar. Yo no sé ahí en Argentina cómo va a estar la regulación urbana respecto a la seguridad ciudadana, no sé cómo les decía en sus países, pero ya lo vamos a conversar prontamente. Para que nosotros podamos desarrollar regulación urbana respecto a seguridad ciudadana, seguridad urbana, es importante que contemos con distintos manuales, porque estos manuales tienen que capacitar a los profesionales que van a diseñar esta regulación y a quienes la van a implementar. Estos manuales, por lo menos en ese sentido, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo inició en la construcción de estos manuales hace muchos años. Este que aparece acá en esta imagen se llama de Espacios Urbanos Seguros. Es uno que hicimos en un equipo del Ministerio de Vivienda en conjunto con Carlos Gutiérrez, que está acá presente, pero el MIMBU ha sacado varios otros tipos de manual. Por ejemplo, ha relacionado el problema de ciudades que no son inclusivas con la inseguridad, ha tocado el tema de la vialidad inclusiva, ha tocado temas de materiales de construcción, ha tocado temas de género también, que son súper importantes de entender, de cómo se mueven mujeres y hombres y todo el espectro de género en la ciudad y cómo se va diferenciando en cada espacio, y eso es muy importante. Otro tema importante también a considerar es que cada país en el mundo ha regulado de distinta manera la implementación de SEPTED. Esto se ha podido encontrar en países que a veces han iniciado con SEPTED hace más tiempo. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de Estados Unidos donde se ha incorporado SEPTED dentro de la regulación de edificaciones, de calles y tráfico, parque y recreación, policía comunitaria y voluntariado. Y también desde Canadá, donde se han desarrollado estudios financiados por el Estado federal que analizan el impacto de SEPTED y cómo involucrarlo en las ordenanzas y regulación urbana. Y acá destacan, por ejemplo, los casos de Vancouver y la ciudad de Toronto, que fue la ciudad donde a mí me tocó aprender de SEPTED, por eso había más avance. Y a modo como de conclusiones de este módulo de SEPTED y espacio público, nosotros podemos decir que SEPTED se tiene que aplicar en el espacio público, que ya está construido y en uso, así como también en el que no está construido. Y por eso yo les paso en este módulo también lo que es la regulación urbana, porque de alguna manera nosotros podemos arreglar espacios que ya están y que son vulnerables al delito desde la perspectiva de SEPTED, pero para aquellos que se tienen que aprobar en su construcción, es importante que incorporemos SEPTED desde la regulación urbana. Luego es importante aplicar SEPTED en el espacio público para prevenir delitos de oportunidad, reducir percepción de inseguridad y aumentar cohesión comunitaria. Muchas veces uno puede decir, SEPTED es tan de sentido común que no es necesario. Yo creo que a un urbanista se le va a ocurrir de forma natural incorporar esto. Pero no es lo que nosotros hemos visto en la evidencia los últimos 20 años en la América hispana. Lo que vemos es que efectivamente hay que reforzar, repetir y repetir y repetir
estos parámetros CEPTED que son muchas veces de sentido común, pero el sentido común no es el más común de los sentidos, en lo que hemos aprendido. Y finalmente decir que lo anterior es muy importante, en especial para prevenir incidentes de crisis social, donde se puede educar a la ciudadanía en cultura de paz, y que en ese sentido, pensando en cómo prevenir estos estallidos sociales, podemos usar el espacio público como un escenario de la convivencia y la ciudadanía, pero a tiempo, y donde efectivamente se le puede enseñar el buen trato a los ciudadanos anticipadamente, y no esperar a que los estallidos, los conflictos sociales aparezcan, o que veamos expresiones intensas de desigualdad social cuando ya no hemos hecho nada para remediar esta situación. Así que muchas gracias por escuchar. Ahora les voy a habilitar el micrófono para que puedan hacer sus opiniones, y voy a dejar de compartir la pizarra. No sé quién quiere partir opinando. Pueden levantar la manito y yo les voy dando el micrófono. Ahí, Carlitos. Bueno, partir por algunas ideas claves. A mí siempre me ha parecido muy interesante. Primero que nada, si nosotros observamos las ciudades, son organismos vivos, no son estáticos, son organismos dinámicos, de la misma manera como cualquier otro organismo en la naturaleza. Como lo decías tú al inicio, los espacios públicos son el tejido conectivo, es el connective tissue, ¿no es cierto?, que puede tener más o menos fluido, y es el espacio por donde se va generando también todo el movimiento de la energía de ese cuerpo. O sea, si en las plazas, en las calles, en los diferentes lugares, es donde se genera el comercio, donde se genera el tránsito, donde se generan intercambios, donde se generan encuentros ciudadanos, donde la gente se hace realmente comunidad muchas veces. Entonces, ese concepto a mí me parece muy interesante. Lo otro que me parece rescatable es la necesidad de tener regulaciones, las cuales, por diferentes razones, ¿no es cierto?, no siempre hay. O sea, tú comentabas lo que se ha demorado en Chile tener todas esas normativas. Aquí en Honduras, donde yo he trabajado durante los últimos 5 años, por lo menos en las ciudades de intervención, no hay normativas. No existe ese concepto. O sea, en los municipios donde me ha tocado intervenir no hay direcciones de obra, no hay un proceso más técnico. Entonces es ahí donde la metodología CEPTED nos genera un apoyo tan grande, porque desde los principios que tiene ya nos permite tener algunos elementos ordenadores y que son muy fundamentales. O sea, CEPTED en sí mismo, con todo el potencial que tiene, ya nos entrega elementos y herramientas para poder generar pequeños proyectos que van generando un orden, que van generando un proceso de planificación. Ahora, si existen normativas de diferente orden a nivel comunal, ¿no es cierto?, de ciudad, nacional, bueno, mucho mejor. Pero ante la existencia de ellas, nosotros podemos tomarnos de esta herramienta, y a ellos les recomendaría ver el manual que Macarena mencionaba al inicio, que es el manual de espacios urbanos seguros, que de manera muy sencilla, muy simple, tiene una serie de recomendaciones y una serie de elementos que pueden aportar mucho al trabajo del diseño y de la participación urbana. Ahora, para cerrar un poco este comentario, estamos viviendo, ¿no es cierto?, una crisis muy importante, donde obviamente los espacios públicos en este momento son algo altamente sensible. O sea, juntarse en una plaza es peligroso, a diferencia de lo que debiera ser. Entonces, quizás en este momento, esto nos lleva a todos a reflexionar cómo va a ser el diseño de estos espacios públicos en el futuro. O sea, a lo mejor de la misma manera como tenemos espacios donde nos sentamos, vamos a tener estaciones de sanitización, donde habrá un espacio para lavarse las manos. A lo mejor los espacios de circulación principal, ahora el material tiene que ser un material que pueda combinar, ¿no es cierto?, la posibilidad de no caerse, que sea antiderrapante, pero que también sea muy fácil de limpiar. Todos los sistemas de higiene del espacio público. O sea, todo ese tipo de cosas a lo mejor ahora nos van a ir definiendo nuevos escenarios de un punto de vista técnico, pero probablemente
la gente va a preferir estar en un espacio donde tiene agua para lavarse las manos, donde tiene, qué sé yo, obviamente aparte de toda la iluminación, ese tipo de implementación que otro lugar que no lo tiene. Entonces, lo único que quiero decir es que ante un evento de salud, el espacio público tiene que estar presente y tiene que apoyar todo eso. Y probablemente los diseñadores, los arquitectos nos va a forzar, nos va a llevar a repensar cómo diseñar estos lugares, obviamente siempre manteniendo todas las estrategias que en CEPTE hemos venido utilizando durante tanto tiempo. Y si vemos ahora CEPTE de tercera generación, por ejemplo, que el tema de salud es importante, obviamente cuando ponemos una estación de lavado de manos en un parque, estamos haciendo mención a CEPTE de tercera generación. Entonces, desde ahora en adelante, yo creo que hay muchas cosas nuevas que vamos a tener que repensar. Y lo último, volviendo al tema del tejido conectivo, es la fluidez en que se tiene que ir generando el movimiento en los espacios públicos. Y eso tiene que ver también con un tema de diseño, pero tiene que ver también con una visión mucho más amplia de cómo se conecta el parque con el resto de la ciudad. O sea, no es solamente el diseño del parque en sí, como una entidad separada, sino que como un espacio que es parte de un todo mucho mayor. Entonces, eso les quería compartir. Carlos, muchas gracias y muy buenos tus aportes. Yo, mientras tú lo comentabas, compartí el manual de espacios urbanos seguros al chat para que lo puedan bajar ahí porque está disponible en PDF, que fue un gran esfuerzo que hicimos por muchos meses con un equipo interdisciplinario. Pero quería preguntarte, Carlos, una curiosidad que tengo. ¿Tú crees que está muy lejano en Honduras, en los municipios de Honduras, que se pudiera desarrollar una ordenanza de espacio público seguro con CEPTE? Yo creo que no es fácil. Yo creo que no es fácil. Porque las urgencias son otras y por otro lado las estructuras son tan diversas. O sea, yo veo que ciudades grandes, a lo mejor como Tegucigalpa, como San Pedro, podrán ir en esa dirección. Y de hecho yo sé que ya tienen ciertas normativas y ordenanzas. No las conozco en el detalle, pero no creo que estén tan afinadas, tan orientadas al tema de la seguridad. Ya. Pero en ciudades más pequeñas, que son la mayoría, partiendo por la debilidad institucional que hay que ir reforzando, que hay que ir superando en capacitación, en infraestructura, en un montón de cosas, yo no lo veo como algo tan cercano. Y creo que lo más próximo que podría haber es que a través de la participación de la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, se fueran emitiendo recomendaciones que vayan dando pie y que se puedan ser tomadas como un punto de partida cuando cada municipio ya tenga la posibilidad de trabajar en estos instrumentos. Como las circulares. Claro, las Como circulares. Las circulares. Y la otra instancia es a través de los planes municipales de seguridad y convivencia. Es ahí donde se pueden incorporar todas las recomendaciones y todas las iniciativas de CEPTE. Entonces creo que es un trabajo que debe tomar en este momento, por lo menos, entrar como por el costado, como se dice. Yeah. Porque a entrar a la planificación, a la emisión de normativas como tal, yo creo que es un poco difícil. No lo digo imposible, pero es un trabajo que va a costar un poco más. Sí. Ahí Emma parece que quería complementar. Emma, usted desde la realidad de Honduras parece que estaba levantando su manito. Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, de ahí te paso la manito. Me adelanté, Max. Sí, me ganaste. me tocó, ni modo, me tocó trabajar en el departamento de catastro y en el año 2008-2010 Fundemun hizo una serie de manuales de regulación urbana y también para construcciones. Sí, estuvieron muy buen diseñados. Claro, en ese entonces no se conocía CEPTE. De hecho, cuando a mí me tocó trabajar en esa área, todo lo tenían de memoria. Los manuales no fueron socializados con la corporación y por tal motivo no fueron aprobados. Entonces, la gente de catastro trabaja con conocimientos sin tener ningún manual o documento donde se sustente o se respalde cualquier, cualquier regulación que ellos hagan sobre alguna construcción. De hecho, a mí me pasó
que ellos decían, no, es que todas las casas que están en esquina tienen que hacer un cerco redondo. Pero ¿dónde está escrito? No tenían ningún documento escrito que regulaba esta situación, mas sin embargo lo aplicaban a través del conocimiento que ellos tenían. Entonces, como dice Carlos, pues sí, hay que hacer este trabajo en los municipios. Es un trabajo que incluirá SEPTED y además de eso, sí hay a nivel de país un plan de una planificación, una oficina de planificación que sería bueno conocer cuáles serían las regulaciones de esta. En el año 2008 entró al país Cadaster de el banco, no, perdón, no, de la, de la Unión Europea, donde ellos querían hacer un ampliar el catastro existente y hacer algunas regulaciones. Igualmente lo hizo Procorredor, pero cuando dos organizaciones están trabajando bajo el mismo tema, como se diluyen y ni una ni la otra terminan haciendo la cosa que tenían que el objetivo final. Entonces, es muy importante tomar ese tema y como dice Carlos, sí hay algunas regulaciones, se podría, no es una prioridad esa necesidad, aunque sí debería de tenerse como un punto interesante en una agenda, porque las regulaciones en el uso del espacio público son fundamentales. De hecho, hay mucha contaminación con personas ingestas de bebidas alcohólicas que ocupan el espacio público y que eso a través de su caótica situación no dejan que el peatón normal pueda llegar a sentarse porque ellos tienen una tremenda invasión del espacio. Entonces sí es muy importante ese tipo de regulaciones que quizás sería interesante que lo hiciera un organismo internacional, incidir a través de ellos porque en agendas municipales no es una prioridad. Max, ¿tú querías comentar? Sí, muchísimas gracias. A ver, yo quiero poner en contexto lo siguiente. Partimos de dos procesos fundamentales para tener espacios urbanos seguros, que tiene que relacionado el primero con la recuperación del espacio público y segundo con la apropiación del espacio público, ¿sí? Entonces, bajo esa perspectiva, normalmente en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, para el año 2017 comenzamos a reformar la ordenanza 201 que tiene que ver, entre otras cosas, el sistema de seguridad ciudadana, y en el mismo estaba contemplado el tema que tiene que ver con el uso del espacio público, relacionado, reitero, al tema de la apropiación del espacio público. Si bien es cierto, esa ordenanza no está terminada, les comento, aún no se ha aprobado por diversas situaciones políticas, hasta tal punto de que tuve la oportunidad también de replantear el tema de la ordenanza 201, donde se inmiscuya la instancia responsable y corresponsable del espacio público del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en cuanto se refiere al proceso de recuperación. Bajo esa perspectiva, habíamos ya dialogado, primeramente, que existan técnicos y conocedores de SEPTED, segundo, de que en la ordenanza correspondiente de construcción, ojo, de construcción de espacios públicos, no solamente de construcción de espacios, prácticamente el municipio, previo la construcción de espacios públicos, sea validado, verificado y constatado de que pase por metodología SEPTED. Eso significaba que, por un lado, el municipio no tenga ya el control de estos procesos que son interesantes para que exista ya desde inicio una construcción ya con metodología SEPTED y que se domine desde inicio un espacio urbano seguro y, por supuesto, validado por una organización, en este caso que sería la ICA, ¿no? Es decir, que se certifique que ese es espacio urbano seguro.
Sin embargo, ese proceso aún está en estudio, aún está en observación por algunos concejales que están apoyándome en este tema, pero como te digo, dejé ya el aspecto público para meterme al tema privado. Sin embargo, voy a retomar esta situación una vez que Dios quiera se dé ya la aprobación de la corporación acá en Ecuador. Y finalmente, decirles que dentro de ese proceso de apropiación de espacios públicos ya hay una normativa donde se prohíbe y hay sanciones administrativas en cuanto tiene que ver al uso de ese espacio público y está regulado. Yo creo que por ese lado algo tenemos. Eso más o menos quería decirles, pues, mi estimada Maca y a todos compañeros. Lo que me parece interesante, Max, bueno, uno siempre se encuentra como con obstáculos en el camino, porque cuando quiere hacer innovación en políticas públicas y uno es como de avanzada, así de vanguardia, siempre va a haber resistencia, pero lo importante es tenerlo en la mira. Eso me da gusto de lo que tú comentas, que en el fondo ahí está, lo tienes presente y tú lo conoces y sabes que lo ideal es caminar hacia esa meta. El cuánto nos demoremos, claro, Gracias. toma su tiempo, su obstáculo, hay que buscar socios y aliados, y a veces los resultados no Así son los es. que nos gustarían, pero por lo menos lo tienes muy claro, y ustedes como grupo CEPTED en Ecuador van caminando hacia esa línea. Así es. Maca, Muchas gracias. Sí, Carlos. quería reforzar un poquito algo que dijo Emma, que me parece muy interesante. O sea, hay espacios públicos que están tomados, ¿no es cierto?, por actitudes, ¿no es cierto?, y actividades incívicas, como bebida y ese tipo de cosas. Y el impacto que puede tener solamente la aplicación de CEPTED es tan grande. Nosotros en Gracias recuperamos un espacio público que es la Plaza San Sebastián, que estaba absolutamente tomada por el tema del alcohol y eso, y era muy, muy, muy peligroso. Y ahí básicamente lo único que hicimos fue aplicar CEPTED. Nada más que eso. Sin más que las aplicaciones que obviamente fueron aprobadas en el diseño por Antropología e Historia, porque la Plaza San Sebastián es una plaza que tiene un carácter antropológico, cultural, histórico, por lo tanto, Antropología e Historia tiene que aprobar los diseños que se hagan. Pero básicamente toda la concepción fue en base a CEPTED. Y solamente aplicando eso se erradicó, pero completamente, el tema de la bebida en el espacio público. Ahora son los estudiantes los que tienen ese lugar donde van a hacer sus deberes, gente que va a tomar café, que va a pasearse, a hacer espectáculos. O sea, es una cosa completamente diferente y solamente aplicando CEPTED. Ahora, a nivel municipal, siempre existe una resistencia al cambio o a la innovación, pero cuando nosotros logramos tener esos resultados, ya la metodología no es teórica, sino que es completamente práctica. Y eso nos ayuda mucho a que se pueda implementar posteriormente ya normativas, pero que vienen respaldadas por la práctica. Esa es la importancia de poder hacer, aunque sean pequeños proyectos, pero que por efecto demostrativo, posteriormente ya sea tan fuerte la evidencia que no haya cómo decir que no cuando se quiere regular. Uh-huh. Sí, toda la razón, y en ese sentido, muchas veces la cultura municipal o los municipios se mueven o se movilizan con casos de éxito y que no sean tan complejos. Entonces, por eso CEPTED habla mucho de que expongamos casos, y los manuales muchas veces dan recomendaciones, pero basados en evidencia, que son casos de éxito, como lo que tú estás comentando, y otros varios que ya tenemos en el mundo hispano. Quería comentarles que Esther me hizo 2 preguntas por el chat que son interesantes de comentar acá en clase, en el aula. La primera era si íbamos a tocar el tema de los shopping mall o centros comerciales y seguridad. Eso lo vamos a tocar en el módulo 5, donde vamos a hablar de barrios comerciales seguros, que también consideran los shopping malls, los centros comerciales. Y también me preguntaba sobre espacios de estadio seguro. Y en ese sentido lo tocamos de manera bien tangencial en el módulo de escuela, en el módulo 1, cuando hablamos de infraestructuras urbanas, que en alguna parte de la presentación hablábamos de centros comunitarios, hablábamos de estadios, hablábamos de hospitales. Pero yo voy a buscar, Esther, información que tenemos sobre proyectos que se han hecho de CEPTED
en estadios nacionales, por ejemplo, para intervenir en caso de violencia en los estadios, y los voy a sumar a la carpeta Google Drive para que puedan tener más información. No sé si hay más comentarios respecto a espacio público de los compañeros o asistentes. A ver si alguien me levanta la manito. Solo recomendarles que vean el manual de espacios urbanos seguros, ya que está ahí, que lo vean con cuidado, y a lo mejor, ¿no es cierto?, que manden por correo consultas y comentarios, que podría ser interesante. Porque yo te digo, no hace mucho lo volví a mirar, y ha pasado un montón de años desde que hicimos ese documento, y sigue teniendo una validez pero extraordinaria. Sí, O sea, porque además nos quedó simple. Lo más difícil es tocar temas complejos de forma simple. sí, entonces sigue teniendo mucha validez y hay cositas que son muy prácticas y muy claras de poder usar. Sí, también yo quería articular lo que estamos viendo hoy día, lo que hemos comentado de esto del espacio público, que es tan importante para una ciudad segura, para barrios seguros, y una comunidad segura finalmente, que de alguna manera en el caso práctico que ustedes están llevando, muchos de ustedes ya presentaron el caso, también plantearon el problema SEPTED que van a trabajar, y de alguna manera ahora la idea es que los módulos del nivel intermedio los articulen con su caso concreto. Por ejemplo, en el caso del módulo anterior de escuela segura o de centro comunitario y todas esas infraestructuras, que analicen en su sector en detalle si existen estas infraestructuras, si son seguras, y si no, cómo las pueden proponer en su propuesta de intervención. Y respecto a espacio público, la invitación es que el mismo caso de estudio que ustedes están trabajando, lo conecten con un subanálisis, podríamos decir, del espacio público particular de su caso, y que de alguna manera nos comenten si efectivamente se dan estos parámetros que comentamos en la sala. Para eso lo que dice Carlos es muy recomendable que vean el manual de espacios urbanos seguros, que tiene categorías de análisis súper claras de cómo podemos analizar este espacio público y ver si efectivamente incorpora los principios de SEPTED o no, o los está dejando de lado. Y también lo que esperaríamos en su entrega de caso es que nos digan en detalle cómo modificarían el espacio público de sus casos o cómo lo mejorarían para que sea más seguro. Parece que no hay más consultas, entonces yo les agradezco mucho esta conexión, fue de mucha utilidad. Gracias a todos los participantes, a quienes nos apoyaron con sus experiencias, y voy a grabar esta sesión y la voy a nuevamente compartir en el chat, donde compartí el manual de espacios urbanos seguros. No te vayas. Ay, pregunté. Esther, ¿ahí estás? Sí. Sí, dale. No te vayas. Disculpa. Ay, pregunté, ¿qué pasa en las ciudades que son introvertidas, como San Pedro de Atacama, las ciudades que son básicamente musulmanas, como Dubái, que en sí la mayoría de las casas están tapiadas y las calles son casi, o sea, llega un horario, uno no tiene esta relación ver y ser vistos por una cuestión de usos y costumbres, o de religión, o bueno, o de distintos motivos. ¿Qué pasa en esos casos donde uno no puede cambiar la religión? En Dubái no podés ir y cambiar su modalidad, o en San Pedro de Atacama tampoco. ¿Qué harías en ese caso? Bueno, una súper buena pregunta, y de alguna manera nos refuerza lo que nos aporta SEPTED de segunda generación respecto a incorporar la estructura o la arquitectura social donde se inserta el proyecto SEPTED y el ethos cultural. En ese sentido, y por eso siempre nosotros insistimos en el ciclo proyecto SEPTED, de hacer un buen diagnóstico con diseño, luego implementación y luego evaluación de la estrategia, porque encuentro fascinante diagnosticar un problema, por ejemplo, en una de estas calles que tú describes, ya sea en San Pedro de Atacama o en el otro caso, diagnosticarlo con las herramientas que nosotros conocemos.
Sí, y efectivamente darnos cuenta, por ejemplo, que ese espacio público funciona y opera de una forma totalmente distinta al que conocemos, y entonces la solución creativa y adaptativa tiene que ir de acuerdo a ese ethos cultural. No lo veo tan complejo desde la perspectiva SEPTED, pero sí requiere que el experto SEPTED tenga la flexibilidad y destaque el ethos cultural. Y yo creo que ese fue el gran cambio del SEPTED de primera generación al de segunda generación, de que antes quizás se pensaba de forma un poco más rígida, que había que implementar los 4 principios de SEPTED y que tenían que ser implementados de cierta manera. Y ahora quizás nos damos cuenta que en estos lugares o casos donde el ethos cultural es distinto, la vigilancia natural se da no en el espacio público, se da al interior de la vivienda. Y eso hace que dentro de la vivienda es importante ver y ser visto, y no afuera. ¿Te fijas? Entonces, pero es súper abierto a la posibilidad y a la exploración que da el análisis, y partiendo por un buen diagnóstico. ¿Está bien? Bueno, gracias. Sí. No sé si queda alguna otra consulta o comentario. Parece que no. Bueno, entonces nos estamos coordinando para la próxima aula virtual. Vamos a ver ahí cuándo se hace, y los invito a leer bien el material de este módulo, que es de transporte urbano, que es súper importante, porque así como el espacio público es el tejido que nos articula en la ciudad, el transporte urbano son como las venas de la ciudad. Entonces, y especialmente en estos escenarios de crisis, es importante que comentemos y que discutamos sobre cómo es un transporte urbano seguro en este escenario. Ahí Emma me está haciendo señas, pero no sé si está levantando la manito. Ah, sí. Sí, Macarena. Ay, no lo hice por virtual, No sino que lo importa. hice así. Sí, comentarle que Tela, hace muchos años, el parque sí tenía para tomar agua, bebederos de agua. Qué bueno. Entonces, sí es posible que los nuevos diseños tengan ahora limpieza de manos, como dice Carlos, porque la verdad, este virus nos ha evolucionado increíble, nos ha cambiado la vida. Claro. Nos ha cambiado la vida. Así es, a todos. Entonces, estamos, como dicen los periodistas, en una noticia en desarrollo. Todavía no sabemos exactamente hacia dónde vamos, pero de que hay cambio, hay cambio. Sí. Y hay que estar bien adaptativos al cambio. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, les mando un gran abrazo, manténganse bien en casa, seguros dentro de lo posible, los que tengan que trabajar también, con todas las medidas de resguardo, y nos conectamos en una semana más. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Chao. Bye, Chao, bye. chao. Gracias. Chao. Bye.